Los ojos de Samuel recorrieron las páginas amarillentas de la vieja Biblia de estudio que había heredado de su abuelo. Era una noche fría, y el sonido de la lluvia contra la ventana reforzaba la atmósfera de misterio que rodeaba su investigación. Profesor de teología e historiador autodidacta, llevaba años profundizando en las Escrituras, pero hacía poco que un detalle le había llamado la atención de forma ineludible: los hijos de Dios, mencionados en el Génesis y en Job. ¿Quiénes eran? ¿Por qué se exploraba tan poco su existencia en los sermones y estudios tradicionales? Cuanto más investigaba, más se daba cuenta de que esta cuestión podía cambiar por completo la forma de entender la creación. El escritorio de Samuel estaba cubierto de libros, notas garabateadas y manuscritos digitales abiertos en su ordenador portátil. Siempre había creído que la creación de Adán y Eva marcó el principio de la humanidad y, en cierto modo, el principio de todo lo que importa. Pero a medida que revisaba textos antiguos y los relacionaba con fuentes apócrifas y comentarios rabínicos, empezó a ver surgir otra narrativa, una que apuntaba a seres preexistentes, mencionados en pasajes dispersos de la Biblia, pero ignorados o reinterpretados a lo largo de los siglos. Sintió un escalofrío. Si estaba en lo cierto, significaba que la humanidad no era la primera creación consciente de Dios y quizá ni siquiera la más importante. Samuel respiró hondo y se recostó en la silla, sintiendo el peso del descubrimiento sobre sus hombros. En su investigación, encontró una referencia intrigante en el libro de Job. ¿Dónde estabas tú cuando yo puse los cimientos de la tierra? Dímelo, si tienes entendimiento. Cuando las estrellas del alba cantaban juntas y todos los hijos de Dios se regocijaban. Job 38, 4-7. Este pasaje sugiere que estos hijos de Dios ya existían antes de la fundación del mundo. Pero si la creación comenzó con Adán, ¿cómo pudieron estos seres ser testigos del principio de todo? Samuel hojeó frenéticamente los comentarios teológicos que tenía, buscando una explicación tradicional, pero todos parecían eludir la cuestión, ofreciendo vagas interpretaciones o descartando cualquier implicación más profunda. Fue entonces cuando empezó a explorar los textos apócrifos. El libro de Enoc, uno de los escritos más controvertidos del periodo intertestamentario, hablaba de ángeles que descendieron a la tierra y tomaron esposas humanas, generando un linaje híbrido llamado los Nefilim. La narración era chocante pero intrigante. A estos ángeles se les llamaba hijos de Dios. Samuel se preguntó qué significaba esto. ¿Eran los hijos de Dios solo ángeles? ¿O había algo más allá de esta explicación? Recordó la hipótesis de las almas preexistentes, una idea defendida por algunas corrientes filosóficas e incluso insinuada en algunos escritos rabínicos antiguos. ¿Podrían haber existido estos seres en un estado espiritual anterior a la creación material? El profesor se masajeó las sienes, sintiendo que la mente le daba vueltas con tantas posibilidades. De ser cierto, significaría que el plan divino era mucho más vasto de lo que ningún teólogo se había atrevido a admitir. El alba avanzaba, pero Samuel estaba lejos de tener sueño. El misterio que estaba desentrañando era demasiado grande para dejarlo de lado. Abrió un documento en su ordenador y empezó a organizar las 3 hipótesis principales que surgían de su investigación. La primera era la visión tradicional. Los hijos de Dios serían ángeles, criaturas espirituales creadas antes que la humanidad. Esta interpretación tenía sentido, sobre todo a la luz de textos como Job 1:6, donde estos seres aparecen ante Dios. Sin embargo, había un problema. Si solo eran ángeles, ¿por qué la Biblia los distinguía de los ángeles caídos y mencionaba su alegría en la creación del mundo? Además, si eran meros servidores celestiales,
por qué algunos pasajes sugerían que tenían un papel activo en el destino de la humanidad. La segunda hipótesis era aún más inquietante. ¿Y si los hijos de Dios fueran almas preexistentes? Algunas tradiciones judías antiguas mencionaban la idea de que las almas podían existir antes de encarnarse en cuerpos humanos. Samuel encontró referencias al respecto en los escritos de Filón de Alejandría e incluso en algunos textos de los primeros cristianos. La idea implicaba que Dios había creado seres espirituales antes que la humanidad, tal vez con un propósito específico. ¿Pero qué habría sido de ellos? ¿Se integraron en el plan humano o vagaban por el mundo invisibles, influyendo en la historia de formas de las que nadie se daba cuenta? Samuel se levantó y fue a la cocina a prepararse una taza de café cargado. El calor de la bebida ayudó a calmar su mente inquieta, pero no disipó la creciente sensación de que estaba al borde de una revelación que podría cambiar todo lo que creía sobre la creación. Con el café caliente en la mano, Samuel volvió a la mesa y empezó a examinar la tercera hipótesis, que era la más audaz y por tanto la más fascinante. La teoría de la brecha sugería que la Tierra ya había albergado una civilización antes de la creación de Adán y Eva, civilización que fue destruida entre los versículos de Génesis 1:1 y 1:2. Según este punto de vista, la creación descrita en Génesis 1:2 en adelante no sería el comienzo absoluto, sino una reconstitución del mundo tras una catástrofe que afectó a una antigua civilización. El concepto de hijos de Dios podría referirse aquí a una raza prehumana o incluso a entidades de una creación anterior. Samuel se sorprendió al ver cómo esta teoría encajaba con ciertos pasajes, como los mencionados en Génesis 6, donde los hijos de Dios tomaron como esposas a las hijas de los hombres, generando una raza híbrida de gigantes. Nunca había considerado la posibilidad de que los Nefilim no fueran solo ángeles caídos, sino tal vez un linaje de una civilización anterior, posiblemente destruida en algún tipo de juicio divino. La idea le atormentaba, pero al mismo tiempo le fascinaba. Samuel sentía que cada hipótesis que exploraba le alejaba más de la versión tradicional y simplista de la creación. Se preguntaba, después de todo, ¿qué significaba todo aquello para la humanidad? Si estos hijos de Dios existían realmente antes de Adán, ¿dónde estaban ahora? ¿En qué se habían convertido tras la creación del hombre? ¿Se habían revelado, como sugiere el libro de Enoc, o simplemente estaban ausentes, como si hubieran sido olvidados por el propio Creador? A medida que profundizaba en estas preguntas, una verdad incómoda empezó a formarse en su mente. Tal vez la creación del hombre no fuera la culminación del plan divino, sino solo una parte de algo mucho más grande y complejo. El hecho de que estos hijos de Dios estuvieran tan alejados de las narraciones tradicionales indicaba que había algo más que revelar. Samuel no pudo evitar preguntarse por qué estos hijos de Dios, ya fueran ángeles, almas preexistentes o restos de una civilización anterior, no eran objeto de un debate más profundo en las iglesias o en las escuelas de teología. Como alguien que había pasado toda una vida estudiando las Escrituras, pensó que la respuesta estaba ahí, justo delante de él, en textos que habían sido descuidados o incluso suprimidos a lo largo de los siglos. La idea de que la creación de Adán y Eva era la culminación de todo el plan divino siempre le había parecido reduccionista, como si Dios se hubiera limitado a un único intento de perfección. Pero, ¿y los hijos de Dios? ¿Qué lugar ocupaban en el gran esquema de la creación? Samuel sintió que tenía que ir más allá de los límites de lo que permitía el sistema teológico tradicional y buscar las respuestas donde la mayoría no se atrevía a mirar. Fue entonces cuando, en una de las páginas de sus estudios, encontró una cita que detuvo su corazón por un momento. Los hijos de Dios
no son todos los que habitan la tierra, sino los que tienen su origen en las esferas superiores, en las que están más allá de la comprensión humana. La frase estaba en el libro de Enoc y parecía referirse a una clara división entre los seres creados para un fin superior y los humanos corrientes. Samuel sintió como si hubiera descubierto un hilo de oro, una pista de que había algo profundamente significativo en su investigación, algo que explicaría la compleja relación entre la humanidad y estos seres celestiales. Pero quedaba la pregunta: ¿qué había sido de estos hijos de Dios? ¿Seguían influyendo de alguna manera en la humanidad o simplemente estaban marginados a la espera de la revelación final? Samuel decidió que tenía que mirar más allá de los textos sagrados y explorar las tradiciones orales que se extendían por las culturas antiguas. Recordó una antigua leyenda que había oído en un viaje a Oriente Próximo, pronunciada con vacilación por un anciano local. La historia hablaba de una civilización que existió mucho antes de lo que cuenta la historia tradicional. Una civilización que parecía haber sido destruida por una fuerza cósmica, dejando solo rastros dispersos. No sabía si esta historia era legítima o estaba basada en un mito, pero sentía que tenía algo que ver con lo que había estado investigando. La idea de una raza o linaje anterior a la humanidad ordinaria empezaba a hacerse más concreta. Samuel sabía que tenía que profundizar aún más, incluso en los detalles más insignificantes, para unir las piezas de un rompecabezas que parecía estar cambiando constantemente. Su obsesión por este misterio se apoderó de sus días y sus noches. Ya no era el profesor que enseñaba a sus alumnos las convenciones de la teología cristiana. La duda y la curiosidad habían consumido su vida. En su oscura habitación, solo la tenue luz de una lámpara iluminaba su escritorio lleno de libros, notas y huellas dactilares en su ordenador portátil. Samuel se había dado cuenta de que no solo estudiaba historia o religión, intentaba comprender algo mucho más grande, una verdad que podía cambiar todo lo que la humanidad creía sobre sí misma. Ahora sabía que los hijos de Dios, esas entidades misteriosas, tenían una profunda conexión con el destino mismo de la tierra, y quizá con lo que nos espera al final de los tiempos. A la mañana siguiente, Samuel encontró un antiguo pasaje, casi olvidado, que podía ofrecer más pistas sobre los hijos de Dios. El texto decía que esos seres no estaban destinados a relacionarse directamente con los humanos, pero que debido a su naturaleza espiritual y a su poder, su presencia se hacía sentir en momentos críticos de la historia. En situaciones de guerra, cataclismos naturales o grandes cambios, había informes de avistamientos e intervenciones de esos hijos de Dios, aunque siempre de forma indirecta. Sin embargo, lo más intrigante de todo es que en algunas culturas antiguas, como la sumeria y la babilónica, se les consideraba dioses que guiaban a reyes y gobernantes, ayudándoles a establecer imperios. Samuel se dio cuenta de que estos seres no solo podían vivir en una esfera superior, sino que podían desempeñar un papel mucho más activo en los vericuetos de la historia humana de lo que nadie se atrevería a admitir. A medida que avanzaba, reflexionando sobre estos nuevos descubrimientos, se apoderó de él un sentimiento de aprensión. ¿Qué pasaría si alguien empezara a creer lo que estaba descubriendo? Si los hijos de Dios eran realmente como describían las antiguas tradiciones, seres poderosos que influían en el curso de la humanidad. ¿Qué significaba eso para el futuro? ¿Había todavía algo en juego? ¿Una especie de fin de los tiempos que conectaba a estos seres con nuestra propia existencia? ¿O tal vez el final que esperaban era un ciclo interminable de destrucción y creación, como un eterno retorno? Estos pensamientos martilleaban la mente de Samuel sin que pudiera encontrar respuestas definitivas, pero la sensación de que algo
inminente, estaba a punto de revelarse, no le dejaba tranquilo. Samuel estaba obsesionado. Cada nuevo dato parecía añadir una capa de complejidad al misterio que intentaba desentrañar. Fue entonces cuando se topó con un fragmento de un antiguo pergamino de hace más de 1000 años que llamó su atención. El texto describía una reunión de seres celestiales, conocidos como los hijos de Dios, que estaban reunidos en un consejo divino, deliberando sobre el destino de la humanidad. Algo en el tono del pasaje era diferente. Mientras que en las escrituras tradicionales estos seres eran vistos como meros observadores, aquí parecían tener un papel activo, tomando decisiones cruciales sobre los acontecimientos que daban forma a la historia de la humanidad. Samuel sintió que se estaba formando un patrón de seres que, aunque distantes, no eran indiferentes al destino de los humanos. Estaban implicados, y de forma más intrínseca de lo que nadie creía. Pero, ¿qué significaba esto para él? Se preguntó Samuel, mientras miraba su reloj y veía que la noche ya había pasado sin que se diera cuenta. Los hijos de Dios estaban en alguna parte, influyendo en la historia sin que nadie se diera cuenta. Esto podría explicar tanto los grandes momentos de avance como los periodos de decadencia y destrucción que han marcado a la humanidad. Sintió impotencia al darse cuenta de que, en sus investigaciones, solo había empezado a arañar la superficie de un misterio profundo e inconmensurable. ¿Estaba realmente preparado para comprender las repercusiones de semejante descubrimiento? La inquietud se apoderó de su pecho y supo que, de alguna manera, su investigación iba a transformar su vida de forma irreversible. Esa mañana, Samuel fue a la biblioteca local en busca de más textos antiguos. Sentía que cuanto más profundizaba, más se le escapaban las respuestas, como si persiguiera una sombra. Cada libro, cada pergamino, parecía darle solo más preguntas, pero cada vez tenía más la sensación de que iba por buen camino. Se topó con el diario de un filósofo medieval, cuyas notas sobre el Apocalipsis contenían una referencia que hasta entonces había pasado desapercibida. El filósofo hablaba de los hijos del hombre y los hijos de la luz, sugiriendo que el destino de la humanidad estaba directamente vinculado a la lucha entre estas dos fuerzas cósmicas, una de las cuales, según él, implicaba a estos hijos de Dios. El filósofo sugirió que, en determinados momentos de la historia, estos seres celestiales podrían regresar para completar una tarea que aún estaba por cumplir. La hipótesis de su regreso en tiempos de crisis era intrigante, pero Samuel no sabía qué pensar. Con la mente en vilo, empezó a repasar los acontecimientos históricos más significativos: las grandes guerras, el colapso de los imperios, las revoluciones. Todos parecían seguir un patrón de cataclismos seguidos de grandes transformaciones. Samuel empezó a imaginar que tal vez la humanidad estaba siendo guiada por estas entidades, quizás sin ni siquiera darse cuenta. De alguna manera, los hijos de Dios podrían estar moldeando la historia según un plan divino mayor, un plan que aún estaba por desvelar. La idea de que los hijos de Dios pudieran estar manipulando los acontecimientos en momentos críticos ya no le parecía tan absurda. La idea le inquietaba, pero al mismo tiempo sentía un profundo deseo de comprender de qué se trataba. Era como si hubiera sido elegido para comprender esa conexión perdida entre los seres humanos y esas entidades celestiales. Samuel ya no sabía si la búsqueda de respuestas le estaba consumiendo o si por fin empezaba a comprender el panorama general. Cada vez pasaba más horas en la biblioteca, con los ojos cansados de leer, pero la mente inmersa en las posibilidades. Una tarde lluviosa, mientras revisaba un antiguo texto hebreo, algo llamó su atención.
Era un pasaje del Génesis, algo sencillo, pero en lo que nunca había pensado. Los hijos de Dios vieron a las hijas de los hombres que eran hermosas y tomaron para sí las esposas que quisieron. Siempre había leído esta parte superficialmente, pero ahora parecía tener un peso inmenso. De lo que no se había dado cuenta antes era de que esos hijos de Dios no eran meras figuras distantes, sino entidades que tenían agencia propia, capaces de tomar decisiones e intervenir en la vida de los seres humanos. No estaban condenados a ser meros espectadores, sino que participaban activamente en los acontecimientos de la tierra. Esta comprensión le dio una nueva perspectiva de los acontecimientos descritos en la Biblia. Empezó a cuestionar las interpretaciones que él mismo había aceptado siempre. Eran estas historias, que él consideraba parte de la moral cristiana, en realidad relatos de encuentros entre la humanidad y estos seres superiores, cuyas intenciones eran más complejas de lo que cualquier simple enseñanza podría sugerir. La interacción entre los hijos de Dios y los humanos, especialmente en el caso de los Nefilim, parecía un claro ejemplo de esta complejidad. Samuel se preguntaba, ¿estaban los hijos de Dios creando una nueva raza, una raza de poderosos, para establecer el dominio sobre el mundo? O, por el contrario, su presencia aquí trataba de aportar algún tipo de aprendizaje o redención a la humanidad, aunque fuera de forma enigmática e indirecta. Samuel no podía deshacerse de la creciente sensación de que estaba a punto de descubrir algo verdaderamente transformador. Las ideas que lo habían atormentado sobre el papel de los hijos de Dios, sobre la posible manipulación de la historia humana por parte de estas entidades, comenzaron a solidificarse en su mente. Se preguntaba qué podrían querer esos seres de la humanidad. ¿Eran simples observadores? ¿O había un propósito más profundo tras su intervención en las mayores tragedias y triunfos de la historia? En su mente empezó a formarse una teoría. Tal vez el ciclo de creación y destrucción que siempre había experimentado la humanidad formaba parte de un plan mayor. Un ciclo que implicaba a estos hijos de Dios en su búsqueda de algo más allá de la comprensión humana. Ellos serían los agentes del caos y del orden, moldeando el destino de la tierra de formas que no siempre eran evidentes. En aquel momento, Samuel tuvo una visión inquietante. Imaginó que tal vez los hijos de Dios no solo se habían retirado, sino que de alguna manera estaban al acecho, esperando el momento oportuno para su intervención final. Había algo en esos seres que parecía trascender el tiempo y el espacio. Reflexionó sobre la posibilidad de que el futuro de la humanidad estuviera ya, en cierto modo, predestinado por esas fuerzas divinas que actuaban tras las cortinas de la historia. La idea le aterrorizaba, pero también le fascinaba. La idea de que todo lo que había vivido la humanidad, pudiera estar orquestado por esas entidades, a un nivel que quizá nunca llegaríamos a comprender. Del todo, le hacía sentirse diminuto e insignificante, pero al mismo tiempo parte de algo infinitamente más grande y grandioso de lo que hubiera podido imaginar. A medida que pasaban las horas, Samuel se daba cuenta de que, por mucho que hubiera descubierto, una parte crucial de la verdad aún se le escapaba. Estaba casi en un callejón sin salida, sintiendo que había llegado el final de su viaje intelectual, pero aún con la sensación de que había algo más por revelar. La respuesta no estaba en más libros o textos antiguos, sino en la esencia misma de las preguntas que había empezado a hacerse. Después de todo, ¿qué significaba realmente ser hijo de Dios? Si los hijos de Dios eran tan poderosos y capaces de cambiar el curso de la historia, entonces, ¿cuál era su propósito último? Samuel pensó, con una sensación de frustración casi palpable, que la verdadera respuesta podría estar más allá de su comprensión, pero no podía detenerse. Ahora no. El misterio se había apoderado de él,
irrevocablemente, y su mente era incapaz de dar marcha atrás. Fue entonces cuando, en un último intento por dilucidar el enigma, Samuel recordó algo importante, una tradición que hablaba de un regreso de los hijos de Dios, una especie de apocalipsis, en el que los linajes humanos se enfrentarían a estas entidades y el destino de todos quedaría sellado. Encontró un pequeño fragmento de un libro apócrifo que mencionaba un acontecimiento final en el que los hijos de Dios regresarían para restablecer el equilibrio cósmico y separar a los justos de los malvados. Este pasaje pareció resonar profundamente en su interior. De repente, todo cobró sentido. Quizá el papel de estos hijos de Dios nunca había sido destruido ni había terminado. Tal vez, en cambio, estaban esperando el momento oportuno para manifestarse de nuevo. Pero, ¿cuándo sucedería eso? Samuel no lo sabía, pero la sensación de que estaba a punto de descubrir la respuesta definitiva le consumía. Ya no podía ignorar que ese momento tan esperado podría estar más cerca de lo que creía. Samuel empezó a darse cuenta de que no se trataba solo de una búsqueda de conocimientos históricos o teológicos, sino de algo que podía trascender el entendimiento humano. Sintió que el enigma de los hijos de Dios estaba entrelazado con el destino del mundo mismo, y que su vida estaba de alguna manera conectada con este gran misterio. Sin embargo, el peso de este descubrimiento era casi insoportable. Se sentía como flotando entre los velos de la realidad y la eternidad, sin saber dónde terminaba una y empezaba la otra. Necesitaba entender cuál era su papel en todo esto. ¿Por qué él, Samuel, estaba siendo conducido a esta realización? Sintió un escalofrío al pensar que tal vez estaba siendo guiado por fuerzas que escapaban a su control. No sabía si eso le asustaba o le excitaba. Lo más angustioso era que ya no sabía si podría compartir todo lo que había descubierto. El mundo, temía, no estaba preparado para ello. Siempre había sido un erudito escéptico. Se encontraba ahora en el centro de una verdad tan profunda que su propia mente se tambaleaba. ¿Qué pasaría si revelara todo lo que sabía hasta entonces? ¿Se ridiculizarían sus descubrimientos? ¿O sería considerado un lunático? Una parte de él sabía que el regreso de los hijos de Dios no sería una explicación fácil de aceptar, y sin embargo, sintió que este regreso, aunque no en un formato físico como muchos habrían esperado, estaba ocurriendo de una manera sutil. Samuel sabía que el final del ciclo se acercaba. La pregunta era, ¿estaba preparado para ello? Samuel pasó los días siguientes intentando procesar todo lo que había descubierto, pero el misterio seguía acechándole. No sabía si las respuestas estaban realmente dentro de él o si era solo el peso de sus propias especulaciones. Sin embargo, algo había cambiado en el ambiente que le rodeaba. Empezó a notar coincidencias, como si los acontecimientos a su alrededor reflejaran de algún modo lo que estaba estudiando. Noticias de grandes cambios en el mundo político, catástrofes naturales y tensiones crecientes entre naciones. Todo parecía hacerse eco de la idea de que el mundo estaba al borde de un gran acontecimiento. Se preguntaba, con una creciente sensación de angustia, si el regreso de los hijos de Dios no era solo una metáfora, sino una realidad a punto de revelarse de forma inesperada. Una noche de tormenta, mientras reflexionaba sobre todo lo que había aprendido, Samuel sintió que un escalofrío le recorría la espalda. Era como si por fin se acercara la respuesta, algo invisible pero palpable. Estaba en paz con la idea de que la humanidad, a pesar de todo, estaba a punto de vivir un momento de gran revelación. Y entonces, en un destello de claridad, se dio cuenta de que su búsqueda, aunque profundamente personal, había formado parte de un movimiento mayor. El regreso de los hijos de Dios quizá no se refería
a una confrontación final, sino a una transformación gradual e invisible que se estaba produciendo a su alrededor y al de todos los demás. Ya estaban aquí, tal vez como guías espirituales o como observadores de un proceso que no podía precipitarse. Y Samuel se dio cuenta por fin de que, pasara lo que pasara, había cumplido con su parte: buscar, preguntar y aprender. Durante los días siguientes, Samuel no mencionó nada de su investigación a nadie. Se sentía en paz, aunque todavía con muchas preguntas sin respuesta. La idea de que los hijos de Dios pudieran estar observando o incluso influyendo silenciosamente en los acontecimientos mundiales no parecía tan lejana ni imposible. Se dio cuenta de que su descubrimiento no necesitaba ser compartido o validado por otros. Lo más importante era la transformación que había experimentado internamente. Las respuestas que buscaba, aunque todavía incompletas, le dieron un nuevo sentido a la vida y a la historia de la humanidad. Se dio cuenta de que el verdadero conocimiento no viene solo de los libros y los textos antiguos, sino de la experiencia y la búsqueda constante. El viaje de Samuel, al contrario de lo que imaginaba, no tuvo un gran clímax. No hubo revelaciones milagrosas ni acontecimientos sobrenaturales, pero había aprendido que, al ahondar en la verdad, se había convertido en parte de algo mucho más grande de lo que podía comprender. Y así, con la misma tranquilidad con la que había comenzado su investigación, Samuel volvió a su rutina. El mundo a su alrededor seguía girando, pero ahora lo veía todo de otra manera. Con el tiempo, el regreso de los hijos de Dios sería más que una leyenda o una teoría esotérica. Era una realidad silenciosa, que esperaba el momento oportuno para revelarse. Y Samuel sabía que, en su búsqueda, había hecho su parte. Tal vez, en el futuro, las respuestas llegarían de forma inesperada. Hasta entonces, continuaría su vida, pero con la mente abierta a lo que aún estaba por llegar. Sabía que la verdadera transformación nunca era inmediata. Ocurría sutilmente, casi imperceptiblemente, como una semilla que crece en la oscuridad, esperando el momento adecuado para florecer.